ventas siempre tiene que ir por el corto plazo. O sea, ventas es lograr el número del mes, del trimestre, y tiene que tener un ADN de logro y con todo, y pues traspasa barreras en la organización y hace todo para cumplir con la meta. Y marketing debe ser un área más estratégica, sí, que sea más de mediano y largo plazo, que marque ese rumbo, ¿no? El ordenamiento de la data es súper importante para todo esto, ¿no? Entonces, efectivamente, lo primero es tengamos ordenados los datos y tengamos a un responsable. Y no es que tengas que invertir en traerte a un gurú, simplemente es dedicarle el tiempo y desarrollar esta área, ¿no? Es así de sencillo. Y luego ya le metes un montón de herramientas predictivas y cosas de este tipo, ¿no? Yo te diría que en el caso de las nuevas generaciones, yo lo primero que les digo a los emprendedores y todo esto es, si no sabes vender, es muy difícil que tengas éxito. O sea, es muy difícil. Ahora, vender no es pues ahora sí que estar hostigando de esta forma. O sea, por eso es tan interesante la estrategia. O sea, primero yo tengo que estar muy seguro que si el consumidor usa mi producto, va a ganar algo. Luis Aguirre es director general y socio fundador de Ignite, firma especializada en impulsar el crecimiento sostenido de las organizaciones mediante la implementación de estrategias comerciales innovadoras. Con más de 30 años de experiencia en el continente americano y España, ha liderado áreas comerciales en empresas tanto nacionales como internacionales, asesorando a más de 100 organizaciones. Licenciado en Comercio Internacional, con formación en el IPADE, Kellogg, Wharton y ESADE, su metodología Ignite transforma la manera de hacer negocios en el entorno empresarial actual. Bienvenidos a Entre Charlas y Negocios, el podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Mi nombre es Elías Páez y el día de hoy tengo la gran fortuna de contar no solamente con un gran invitado, sino con un gran amigo que por ahí ya hemos compartido en algunos foros, ya nos ha visitado anteriormente aquí en la universidad. Y me parece bastante relevante que podamos hablar sobre estos nuevos sistemas, estas nuevas tendencias, estas nuevas estrategias en el entorno comercial, que siempre ha sido como que el coco de los empresarios. Y para ello, ¿no? Tenemos a Luis Aguirre, que es CEO de Ignite, y si no lo dije bien, me corriges, estimado Luis. Pero además de su labor en su empresa, que está enfocada en este tema de estrategias comerciales o de nuevos sistemas comerciales, pues también gran parte de la contribución de Luis ha estado en estos esquemas organizacionales y vínculos, ¿no? con diferentes referentes en el mundo empresarial. Participas en Coparmex, en algunas sesiones, eres parte importante también del mundo ADICES, ¿no? También con el doctor, sí. Con el doctor. Y bueno, Luis, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. No, pues muchas gracias, Elías, gracias a ustedes. La verdad, para mí es un gusto siempre poder aportar algo. La verdad que necesitamos empresas exitosas, empresarios exitosos, que finalmente es la entidad que le da bienestar a todo el país, ¿no? y en general a la humanidad. Entonces, lo que podamos contribuir, encantados, siempre estamos abiertos para apoyar aquí a la UP. Por supuesto, y muchísimas gracias, Luis. Pues para entrar en materia, sabemos que el tiempo es corto y hay que aprovecharte. A mí me gustaría centrar la plática, si me lo permite, si nuestra audiencia también nos lo permite. Finalmente estamos en una época, o en los últimos años, tal vez lo que va del siglo, y sobre todo después de un tema de la pandemia, que es inevitable hablar de antes y después de la pandemia, los entornos cada vez son más complejos, los entornos cada vez representan mayores retos para las empresas, ¿sí? En donde pues existe un dinamismo. ¿En dónde se ve reflejado? En los temas comerciales. ¿Llegaste? ¿No llegaste? Si no llegaste, rápido a lo que sigue o a tratar de implementar. Entonces, hoy en día tenemos retos. Tenemos nuevos modelos de negocio, nuevos canales de distribución o nuevos canales comerciales o nuevos canales de marketing, pero también tenemos estructuras que también requieren de otros esquemas de trabajo y con otra visión, y sobre todo la integración de la tecnología. Entonces, si te parece bien, Luis,
hablaremos de estos temas y a mí me gustaría que me dijeras, pues, ¿por dónde empezamos en el entorno comercial? Buenísimo. Pues mira, Elia, yo creo que lo primero es definir qué es comercial, ¿no? Para partir de ahí. Nosotros hemos definido el área comercial como ese paraguas que, digamos, es la suma del área de ventas y del área de marketing. Y añadimos otra súper importante que sería de las primeras cosas que a veces las compañías no tienen, que es el área de business intelligence, ¿no? El área de la data. Sí, esa área de data es lo más importante que nosotros vemos ahorita en un entorno tan competitivo y que hay tanto cambio, ¿no? O sea, hay tendencias, hay muchas cosas que cambian y a veces no las vemos. Entonces, la primera recomendación es que dentro del área comercial integremos el área de business intelligence o inteligencia comercial, simplemente para ir monitoreando un montón de cosas que ya hablaremos, ¿no? Pero claro, yo empezaría por ahí, que el área comercial es esta suma, ¿no? Esta suma. Y una organización puede tener a un líder de ventas y a un líder de marketing, o tiene un líder que tiene este paraguas de todo el tema comercial, que es estas dos sumas, ¿no? Y cómo se diferencian principalmente es que ventas siempre tiene que ir por el corto plazo. O sea, ventas es lograr el número del mes, del trimestre, y tiene que tener un ADN de logro y con todo, y pues traspasa barreras en la organización y hace todo para cumplir con la meta. Y marketing debe ser un área más estratégica, sí, que sea más de mediano y largo plazo, que marque ese rumbo, ¿no? Por eso es tan interesante hacer actividades diferenciadas para los dos, pero que vayan por el mismo objetivo. Y ahí es donde se junta lo que es la estrategia comercial, que la estrategia comercial precisamente es la estrategia de marketing, pero que se convierte en facturación y en que suene la caja, ¿no? Entonces, por ahí juntamos qué es comercial y qué es la estrategia comercial, y la importancia de la data es algo que podemos platicar con más calma. Sí, claro, por supuesto. Me parece muy interesante el approach porque estamos acostumbrados a estructuras, y lo voy a poner entre comillas y que me perdonen la audiencia y me perdonen los demás, convencionales en el tema comercial. Y no necesariamente el vendedor de carrera al que estamos acostumbrados, o los líderes comerciales a los que estamos acostumbrados, pues están equipados hoy en día para, pues, estos cambios que nos representa el entorno. Hablabas ahorita de análisis de datos, y en muchas empresas todavía te preguntan ¿y de dónde saco los datos? No, pues, correcto. Los tienes, ¿no? Es correcto. Así es, Elías. Fíjate que se habla mucho de la inteligencia artificial, todo eso ahorita vamos a platicar cómo la podemos utilizar, pero lo primero es tener las bases sólidas, que esos son los datos de la organización. O sea, a veces ya andamos usando un montón de herramientas y inventando cosas y todo, que por supuesto hay que explorar, pero si no tienes los datos de una compañía bien ordenados, súper bien analizados, no te sirve mucho la inteligencia, o realmente no te sirve, ¿no? Entonces, algo clave en una organización es desde lo básico, ¿no? O sea, realmente, ¿cuántos clientes tengo, por ejemplo? Algo básico, ¿no? Pero a veces llegamos a organizaciones y resulta que me dicen, oye, pues hay 1,200 clientes. A la hora que ordenamos toda la data, pues a veces 3 razones sociales es una sola empresa. Entonces, desde ese orden te cambia todo, ¿no? Es muy diferente decir tengo 1,200 clientes a tengo 400, ¿no? Y datos muy básicos como cuántos van creciendo, cuántos van decreciendo, cuántos me han dejado de comprar en un mes, en 2, en 3. Cosas muy, muy sencillas son las que nos ayudan a tomar estas primeras decisiones, ¿no? Entonces, el ordenamiento de la data es súper, súper importante para todo esto, ¿no? Entonces, efectivamente, lo primero es tengamos ordenados los datos y tengamos a un responsable. Y no es que tengas que invertir en traerte a un gurú, simplemente es dedicarle el tiempo y desarrollar esta área, ¿no? Es así de sencillo. Y luego ya le metes un montón de herramientas predictivas y cosas de este tipo, ¿no? Claro. Ahora, como parte de esta digitalización de los medios comerciales o los canales comerciales, pues también, así como lo vemos en estos nuevos modelos de negocio, el uso de los marketplaces, el e-commerce, todo esto, sobre todo que después de la pandemia ahí hubo un boost importante que ya traían un crecimiento sostenido. Pero ahora estos medios digitales pues también nos convierten al área comercial pues en regresar y voltear a verlos.
Sí, claro. Para utilizarlos a nuestro favor en el tema, no solamente de información, sino en el tema ya de proximidad, de interacción con el cliente o el consumidor, ¿no? Totalmente. Fíjate que ahí lo primero es definir muy bien para qué queremos los medios digitales, ¿no? Y para eso tenemos que entender el negocio en el que estamos. Y partiendo de ahí, una recomendación es primero mapear la industria en la que estemos. O sea, todos estamos en alguna industria, ¿no? La universidad, pues está en la industria de la educación, ¿no? Del crecimiento profesional, etcétera. Pero si hablamos de cualquier industria, no sé, alimento para mascotas, las tequileras, cualquier producto se encuentra dentro de una industria. Entonces, aquí hay unos eslabones muy, muy sencillos, ¿no? Que parten del consumidor final, ¿sí? Aquí yo tengo consumidor final es realmente el que se come, el que consume el producto, ¿no? Después, este consumidor final adquiere el producto en algún lado. Puede ser físico, puede ser en línea o puede ser con alguien que lo visita personalmente. Ese es el punto de contacto del consumidor con el producto. Uh-huh. Y luego existe un canal, ¿sí? Y luego existe la compañía. Entonces, este canal de aquí, por ejemplo, si hablamos otra vez de alimento para mascota, pues imagínate, ¿dónde puedes comprar alimento para mascota? Lo puedes comprar desde el mercado de abastos o en la tiendita de la esquina, o lo puedes comprar en un autoservicio, en una tienda de conveniencia, hasta una tienda departamental, lo puedes comprar en línea. Todos estos son canales. Y luego está la empresa, ¿no? Lo que es la marca y el producto. Entonces, si tú tienes un canal que es el que te lleva el producto al consumidor, entonces estás en un modelo de negocio B2B, ¿no? En el que necesitas que el distribuidor te lleve. O si tú vas directo hasta el cliente, pues es B2C, o puedes tener una combinación de canales, ¿no? O de modelos de negocio, ¿ok? Entonces, hay a veces una confusión que dicen, oye, pues no sé si se pueden decir marcas aquí o no, pero X marca de no sé, Walmart o Chedraui, lo que quieras, ¿no? No pasa nada. Oye, pues voy con mi cliente Walmart o mi cliente Chedraui pues no, realmente no es tu cliente, ese es tu socio comercial o es tu medio, ¿no? Entonces, en ese entorno en el que tú necesitas un canal para ir a tus clientes, ahí nosotros les decimos en Ignite que están en dos negocios. Un negocio es satisfacer a tu cliente con el producto, que eso es de cajón, y otro es tener un muy buen modelo de negocio que le gane a tus competidores para que seas más atractivo para el canal. Y a veces cometemos el error de hablarle a todo mundo igual. Entonces le queremos hablar igual al consumidor que al distribuidor o al socio comercial, y entonces no funciona. Entonces ahí lo importante es mapear esa industria y entender si estoy en un B2C o estoy en un B2B. Y si estoy en un B2B, el nombre del juego es: tengo que tener un modelo de negocio más exitoso que mis competidores, ¿no? ¿Y qué es ese modelo de negocio? Pues obviamente que le dé más rentabilidad al canal, que le pueda surtir rápido y que su inversión dé más vueltas. Entonces aquí el equipo comercial, ahora sí hablamos mucho de lo digital y ya ves que ahora se dice, oye, pues va a desaparecer los humanos, y la verdad es que no va a pasar, ¿sí? Lo que hay que entender es que cuando es B2B, cuando yo necesito ir a atender a un socio comercial, todo lo que es transaccional me lo puede dar ahora sí la tecnología, ¿no? O sea, poner un pedido, ver mi estado de cuenta, dónde va el camión, todo este rollo, esto es operativo, es una transacción. Esto me lo puede dar la tecnología. Y entonces, el tiempo que dedica mi equipo comercial con un socio comercial es precisamente ayudarle a vender, a que salga el producto y que gane más dinero con mi marca que con otra, y que tenga una relación mucho más sólida, ¿no? Entonces, finalmente las relaciones personales no va a haber máquina que las cambie, ¿no? Y nosotros le compramos a las personas con las que tenemos afecto y pues nos entendemos, ¿no? Entonces, cuando hay marcas que no tienen una buena relación con su canal y que no se preocupan por rentabilidad, por crecimiento, pues empieza una de las primeras grandes ventajas, ¿no? Sin dejar de usar la tecnología, ¿no? Que la tecnología nos tiene que ayudar a que el tiempo que invertimos con un socio comercial sea mucho más valioso que con temas transaccionales que no generan absolutamente nada de valor, ¿no? Obviamente, si mi marca ya le va directamente al consumidor, pues es vital que tengamos
lo que es el e-commerce, y lo digital se vuelve más intenso, ¿no? Cuando tengo un B2B, casi siempre lo digital lo uso para hablarle al consumidor y que él prefiera mi marca, pero en mi relación con el canal utilizo esta tecnología para atenderlo de una manera más eficiente y que el tiempo presencial de 1 a 1 se use en asesorarlo para que él venda más y le gane a las otras marcas, ¿no? Como decía un antiguo director de una empresa donde yo trabajé, conoce el negocio de tu cliente. Totalmente. Conviértete en experto en el negocio de tu cliente. Exacto. Y ahí vas a estar, te vas a perpetuar. Exacto. Yo veo todavía el día de hoy, o sea, te digo que estamos en un mundo, no sé si decirlo raro, pero hay tribus de todo tipo, ¿no? Pero hoy todavía llegan vendedores con el canal de distribución y, oye, pues, ¿qué te mando? Y dame el pedido. Eso no sirve. O sea, pasar el inventario de la fábrica o de la marca al canal no es vender, no se ha vendido. Por eso tenemos que ser expertos en cómo vende el distribuidor, qué hace para ayudarle y que nuestra marca sea potentísima, ¿no? Y que sea rentable. Por eso el sueño de todos es que venda Amazon por mí, ¿no? Porque así ya ¿no? Exacto. Me brinco esta parte de... Ellos conocen el mercado, tienen la data y ellos están constantemente empujando, ¿no? Exactamente, sí. Pues ahí a lo mejor es más fácil, ¿no? Lo pones y listo, cumple ciertas funciones, pero recordemos que cada canal cumple con una función, sí, claro. ¿no? Entonces, en la estrategia comercial es bueno escoger los canales donde me conviene jugar, ¿no? Y entender que cada canal va a cumplir con algo. Sí, o te va a aportar algo. Exacto, ¿no? Sí. Si vemos conveniencia, pues sabemos que tiene ciertas características. El autoservicio tendrá otras características. La tiendita de la esquina cumple con otros objetivos, ¿no? Entonces, una recomendación es siempre que yo tengo acá mi producto y aquí mi consumidor es mapear todos los posibles canales por los que yo pueda llegar a mi consumidor. Y ahí es donde empiezas a hacer estrategia. Entonces, pues, ¿cuántos distribuidores debo de tener a nivel nacional o internacional? Pues depende de un racional, ¿no? O sea, que tiene que ser preferentemente multicanal y con el número racional definido muy claro, sí, ¿no? Y vas ponderando los pesos dependiendo de la industria, dependiendo del segmento, dependiendo del país incluso. Exacto. Pero sí, entender bien la industria y escoger en dónde, ¿no? Si soy una marca, digamos, un poco, más débil o más nueva, pues seguramente si voy con el monstruo líder del canal me va a hacer pedazos, ¿no? Claro. Y ahí es donde tienes que equilibrar la fuerza de la marca contra el canal, que eso es lo interesante. Entonces, cuando yo tengo una marca pues nueva o no con tanta fuerza, el canal va a ser más fuerte que yo. Entonces, por eso en la estrategia comercial, el tema de escoger los canales es súper importante, ¿no? Porque puedo cometer un error de escoger el canal inadecuado al principio, o querer ser un jugador de alto volumen y no animarme a entrar en este canal grandote. Entonces, digamos que los canales también posicionan o desposicionan, sí, claro, ¿no? Entonces, en esta estrategia tengo que ver estos bloques, ¿no? Que hablamos de mi marca, mis canales, punto de contacto y consumidor. Y lo que decimos es darle su medicina a cada uno. Y un eslabón muy importante entre el consumidor y el punto de contacto son lo que son los influenciadores y decisores, ¿no? En un proceso de venta de toda la vida, no hay un solo decisor. No. Entonces, hay que ver también qué influenciadores y decisores participan en el juego de la venta, ¿no? Para poder darle esa medicina a ellos también. Cuando no cubro con estos diferentes bloques, entonces mi estrategia comercial está rota, le falta algo. Y entonces muchas veces, que seguramente te ha tocado con tu experiencia, que pues llegas con alguna marca y te dicen, es que mi producto es buenísimo y tiene más micras que el de no sé quién, pues no lo estás comunicando, o sea, algo te está faltando, que sí puede ser un productazo. O típico distribuidor que te dice, oye, pues esta marca no, pues la tengo que tener a fuerzas, pero si por mí fuera no la tendría, aunque es muy buen producto, pero como no deja margen o es un problema con la relación, eso sucede, ¿no? Y también ahí en el tema comercial muy importante es la estrategia de precios, ¿sí? O sea, no le puedes dejar al canal a que ponga el precio como se le ocurra, porque entonces te va a hacer una destrucción. Pero ese error es muy típico, porque si no entendemos que tenemos un canal de distribución que tenemos que cuidar y si no es rentable,
entonces no van a querer nuestra marca, ¿no? Entonces muchos dicen, no, pues yo se lo vendo y que haga lo que quiera. O un distribuidor dice, oye, ya te lo pagué y a mí nadie me dice cómo. Pues es muy peligroso, porque si no cuidamos con un racional claro en dónde juega mi marca y mi producto en el tema de precio y qué rentabilidad le doy al canal, pues también estoy con una estrategia incompleta, ¿no? Si tú te vas a comprar un iPhone, pues no lo vas a encontrar en una tienda a 20,000 pesos y en otra a 15,000, porque entonces se va a hacer un desastre, ¿no? Si te fijas, el precio está muy controlado. Está controlado por... Y es algo que no cuidamos, y luego se vuelven errores muy difíciles de corregir. O sea, un error de precio, es muy difícil de corregir. Para abajo lo que sea, pero para arriba, y esa idea de que voy a vender barato y que luego lo quiero subir, la verdad no sucede. Entonces, por eso te digo, hay muchas cosas nuevas, hay tecnología, pero hay principios básicos que hay que controlar y luego le metemos la tecnología. Y me quiero ir más allá, porque ahorita lo decías al principio. Oye, hay que verlo como algo integral. Es comercial o ventas, si lo quieres ver así como lo conocemos, y marketing. Sí. Ahorita, en 10 minutos, pues repasamos los elementos esenciales de la mezcla de mercadotecnia. Exacto, sí, con sí, una sí. aplicación práctica en estrategias comerciales. Uh-huh. Entonces, me parece muy destacable, porque este valor importante que tiene que tener la estrategia de mercado, elegir qué canal, elegir qué nivel de precio, elegir qué voy a comunicar o qué no voy a comunicar en el producto, dependiendo de ese canal o dependiendo del medio en donde esté, y también, por supuesto, pues cómo voy a empujar o cómo voy a tratar de traer al consumidor o de hacerle llegar al consumidor el producto, ¿no? O sea, hablaste prácticamente de los elementos de la mezcla. Tal cual. Y si te fijas, ¿cuántos años tienen esas famosas 4 P's y las C's y lo que le quieras poner? Pero es un tema muy racional, muy estratégico, y digamos que ahí tienes el qué. Lo más difícil, Elías, y el reto mayor es la implementación, ¿no? O sea, ahora sí, ¿cómo le hago para implementar mi estrategia? Y si tengo que abrir 30 clientes o distribuidores, ¿cómo los voy a abrir? ¿Cuál va a ser mi estructura? Todo eso es lo más retador. Y decía un personaje del que hablaste hace ratito, decía, oye, pues yo tomé, pues tío, digamos que tiene un peso bastante interesante, dice, yo tomé una muy buena decisión hace 50 años de bajar 20 kilos, ¿no? Más que nunca logré implementar, ¿no? Es ahí donde viene el reto de todas las compañías. Ahora, digamos que puede ser que, lo decías en un principio, la parte de marketing es la estrategia, sí, y la integración de la estructura comercial viene con el plan táctico de esa estrategia. Exactamente, tal cual. Tal cual. Marketing es estratégico, ventas es más táctico, y digamos que tenemos esta parte que mide a los dos, que es toda la data. Sí, ¿no? claro. Y ahí es donde viene lo interesante, que fíjate, la mayoría de organizaciones solo mide los resultados. Pero en el tema de la gestión comercial, en la implementación, en la táctica, lo importante es seguir un proceso, ¿no? Ese proceso me tiene que llevar al resultado. Y ahí hablamos de la sistemática comercial, ¿no? En la forma, o en la medida, que yo tenga un proceso de cómo voy a ir al mercado, voy a obtener un resultado. Entonces, estas organizaciones que me dicen, no, es que me salen malísimos los vendedores y me han salido mal desde los últimos 5 años, no, pues van a salir mal siempre. Tienes que tener un proceso, porque si no vas a tener al rockstar ahí que se te va y se te cae todo el changarro, o el pobre rockstar que no lo puedes pasar a gerente o a director, porque si se va se cae. Entonces lo importante es tener lo que nosotros en Ignite llamamos la sistemática comercial, que es tan sencillo de cómo voy a atender mi mercado, ¿sí? Si tengo distribuidores, ¿cómo los voy a atender? Si voy a consumidor directo, pues ¿qué tengo que hacer para cumplir mi meta, ¿no? Porque de la estrategia se tiene que derivar una meta. O sea, no puede haber una estrategia que no tenga un número. O sea, si no son buenos deseos. Entonces tienes que ponerle un número, y después de ese número, digamos que es el qué, a lo mejor una meta anual. Ahora el plan táctico es poder mensualizarla
y poder cascadearla, que le llamamos, a un vendedor, a un cliente, a un canal y todo, ¿no? Y son cosas que a veces suenan básicas, pero luego no lo tenemos, ¿no? Entonces, en la parte de implementación es uno de los retos más importantes y sí, la tecnología nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Ahora, una de las, yo lo viví en carne y en experiencia propia, y de repente, seguramente tú lo has vivido con muchos de tus clientes, cuando diseñamos estas estrategias y generamos este plan táctico con actividades, pues, la experiencia nos dice, oye, no me voy a poner todos los blanquillos en una canasta, sino que voy a tener este tema de flexibilidad. De repente, yo me he encontrado por ahí pues mucha resistencia a este concepto de estrategias flexibles, ¿no? Yo les digo, pues es que la dinámica del mercado así va, o de repente provee algo directo, y por X o Y circunstancias, a veces dentro de mi control, a veces fuera de mi control, no funciona, y tengo que actuar en consecuencia, porque finalmente pues hay un número, hay un indicador al cual le tengo que pegar, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué nos sugieres aquí en esta parte? ¿Cuáles serían estos elementos como para diseñar estas estrategias flexibles? ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta? Mira, es bien interesante ir midiendo, o sea, las tendencias de la industria en la que estoy para poder ir previniendo riesgos y poder irme adaptando a ellos, ¿no? Entonces, la primera recomendación es consigan siempre información de la industria en la que estén. Hay muchas formas de conseguirla. Hay entidades que te venden la información, que es totalmente legal, perfectamente, la encuentras. Hay muchas fuentes de información. Entonces, lo que hay que tener es una reunión estratégica mensual, trimestral y anual, en la que veamos cómo se está comportando la industria para que yo pueda tomar decisiones, ¿no? Fíjate, un caso muy curioso ahorita, que asesoramos algunas de las empresas importantes del canal Conveniencia, es que ese canal está ganando impresionante, o sea, va creciendo a doble dígito, ¿no? Y vamos a ver al mayor jugador abriendo 3,000 tiendas este año, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las generaciones no tienen tanto inventario en la casa. Digo, a mí todavía lo uso y me acuerdo de mis papás, pues tenías una despensa como si 10 latas de atún. Como si se fuera a acabar el mundo, que era una bomba atómica, ¿no? Ahora ya no, ahora las nuevas generaciones van más seguido, entonces no tienen tanto stock en la casa. Entonces, si nosotros somos una compañía y que participamos en diferentes canales, o estamos en un canal en el que Conveniencia se lo está comiendo y yo no soy flexible, como muy bien lo dices, Elías, para adaptarme al canal al que va creciendo, entonces tengo un riesgo estratégico muy importante, ¿no? Entonces, ¿y qué le pasa a las compañías que dicen, oye, pues yo estoy en autoservicio, en tradicional, y vendo mis presentacionzotas, híjole, pero Conveniencia me pide que las haga de 2 kilos y que le ponga esta etiqueta, pues no lo voy a hacer? Bueno, pues a lo mejor rentablemente en ese momento es la decisión correcta, pero estratégicamente te puedes morir, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, tengo que ir viendo las tendencias del mercado, compararlas con mi desempeño y luego ir tomando decisiones, ¿no? Y para que no, ahora sí que como esta es la olla de las ranas que no supieron cómo se quemaron, eso te lo va dando el dato. Entonces tú vas viendo cómo se comportan estos canales. Y añadiendo otra parte del entorno es ver lo que pasa globalmente en estrategia, qué pasa en el mundo, cómo se comporta mi industria y cómo es mi desempeño. Y pasa que a veces decimos, oye, pues no me importa lo que pasa en el mundo porque yo estoy en México. Bueno, cuidado, porque qué tan fácil es que llegue una tendencia a México, ¿no? Es muy rápido. Entonces, ahí lo que les recomendamos es dense tiempo, hagan algo que nosotros llamamos el ciclo de innovación, es encontrar estas ferias internacionales o estos eventos que son los que dan la tendencia de la industria. Por ejemplo, yo estuve un tiempo en el mundo de los acabados, en recubrimientos, y cuando mapeamos este ciclo de innovación, veíamos que todo parte de una feria del mueble en Milán, ¿no? Y luego viene una feria en España, luego una en Italia, luego una en Estados Unidos y luego viene la de México. Lo que es impresionante es que de lo que se lance del mueble, al siguiente año son los colores del recubrimiento que todos los diseñadores a nivel global hacen y luego llegan a México, ¿no? Entonces,
si no estás viendo lo que pasa globalmente, no ves tu industria y lo comparas, es muy difícil que tomes decisiones. Tienes que estar en esos 3 ejes y mensualmente hacer un corte y reunirte con tu equipo. Por más chiquita que sea la compañía. Sí, claro. Es más, te lo puedo decir, aunque seas tú solo, hacías tu junta, eso es medio loco, ¿no? Pero haz tu reunión, tu autojunta. Habla contigo Habla mismo. contigo mismo. Entonces, ve qué pasa en el mundo, qué pasa en tu industria, cómo vas y toma decisiones y sí tienes que ser flexible. Yo te diría, de lo más importante es que la flexibilidad es algo vital, ¿no? Siempre, pero todo siempre bajo procesos y un racional de Sí, medición claro. estratégica, ¿no? Digo, sí, me encanta que sigues recalcando a ver, o sea, en medio o el que soporta este plan estratégico Sí. y actividades tácticas está la data, ¿no? Entonces es mi pilar, ¿no? En el cual me tengo que sostener. Ahora, tenemos muchos retos, ya hablamos de mercados, ya hablamos de tecnología, ya hablamos de ciertas cosas. La gente en las áreas comerciales. Si de por sí los que nos dedicamos muchos años a esta cosa y seguramente coincidirás conmigo, pues por más que le pongamos flores y le pongamos ahí adornos y todo, el trabajo del vendedor siempre ha sido a ojos de los demás, pues a lo mejor denostado, es muy rentable, ¿no? Para un buen vendedor, pero no es muy atractivo en el ideario, ¿no? de las personas. Y mi percepción en lo particular, percepción y también producto de algún análisis, es que en estas nuevas generaciones cada vez es más complicado mantener motivados, enfocados a personas que necesitamos que cumplan con estas características, no solamente en el ámbito tecnológico, que ahí hay mucho skill, sino también en habilidades sociales que son importantes. ¿Cómo lograr pues traer esta disparidad, traerla a un orden que nos pueda beneficiar como empresa? Sí, pues mira, tradicionalmente cuando escuchamos la palabra vendedor, nosotros nos acordamos de el que vende Biblias y filtros y que arrastraba el carrito. Que arrastraba el carrito, ¿no? Efectivamente, increíblemente, pero es una actividad en la que pocas entidades educativas se fijan, ¿no? Pero ahora sí que si tú ves un balance, un estado de resultados, pues ¿dónde está la venta? Pues hasta arriba, ¿no? Y si no hay algo bueno arriba, pues no va a haber nada abajo, ¿no? Entonces, yo te diría que en el caso de las nuevas generaciones, yo lo primero que les digo a los emprendedores y todo esto es, si no sabes vender, es muy difícil que tengas éxito, ¿no? O sea, es muy difícil. Ahora, vender no es, pues ahora sí que estar hostigando de esta forma. O sea, por eso es tan interesante la estrategia. O sea, primero yo tengo que estar muy seguro que si el consumidor usa mi producto, va a ganar algo, ¿no? O sea, entonces tengo que yo estar segurísimo que si lo usa, se va a ver beneficiado, ¿no? Entonces, al estar tan seguro, o que es negocio manejar mis marcas, ya vender no es tan vender, sino es satisfacer, es hacer feliz a la gente, son otro tipo de cosas. Pues cumplir con tu promesa. Exactamente. Entonces, a estas nuevas generaciones, a veces, una forma de hacerlos ver la importancia de tener estas áreas es que, pues tampoco vas a ser vendedor 50 años, ¿no? O sea, hay gente que sí le gusta porque le encanta y es muy respetable, pero digamos a todos en las universidades o en muchos lados, pues todos quieren ser Steve Jobs y Elon Musk y está padre, ¿no? Pues nomás que pues no hay... Son únicos e irrepetibles. Exacto, pero pues eso, garantizarles eso es muy difícil, pero lo que sí les podemos, pues no garantizar, pero casi asegurar es que si tú sabes vender y sabes ofrecer productos, te va a ir bien en la vida, ¿no? Entonces, estas nuevas generaciones que traigo a mis diferentes compañías que asesoramos en Ignite, pues a veces es un proceso, ¿no? Y lo importante es que la compañía crezca para que existan más oportunidades, ¿no? Nuestra premisa es una compañía, antes lo decíamos, se tiene que duplicar cada 5 años. Ahora decimos cada 3 años, sí, claro, tienes que duplicarte. Al momento de duplicar el tamaño de una organización,
El que es vendedor se hace gerente, el que se hace gerente se hace director, y el que era director se hace director divisional, o lo mandas de director a España, o lo mandas de director a Estados Unidos. Entonces salen oportunidades para todos. Entonces, digamos que por donde entras y donde aprendes el negocio es en la venta, ¿no? Ya que lo aprendes, empiezas a ascender y te puedes ir a cualquier lado en la organización y puedes crecer. Pero si no vives la esencia del negocio, es muy difícil, ¿no? Entonces, las ventas en cualquier organización te permiten pues lograr eso, ¿no? Lograr entender el negocio. Y tú has visto muchas segundas generaciones o terceras que han tenido realmente éxito. Te puedo dar muchos casos, pero para ponerle nombres, pero hemos vivido. Exacto. El cuate que llega de segunda o tercera generación, que se metió primero a entender las ventas y todo este tema y vio la esencia del negocio, encontró un montón de oportunidades. Y a la fecha te dicen, yo me voy una vez al mes, una vez a la semana, me voy al mercado. Sí, claro. ¿No? Y ahí es donde está. Y no sé si has visto, bueno, estas cadenas internacionales, yo sé que no tienes tiempo, pero si vas un día a las 11 de la mañana, de repente te das unos trajeados ahí, pues no están haciendo el súper ni están comprando cosas para arreglar su casa. Es obligatorio que caminen en el mercado, porque en el mercado es el valor, ¿sí? Y siguiendo nuestro mapa estratégico, el consumidor que paga 100, ahí es donde hay más valor. Entonces, si yo no tengo tiempo para entenderlo y luego entender el canal, cómo se mueve el canal, cuánto gana, esa es la esencia totalmente comercial, ¿sí? Y no quiere decir que sea lo más importante, pero que siempre hay eso, ¿no? Digo, eso a mí no me gusta, de que si no fuera por ventas no existe la compañía. No, yo te diría, todas las áreas son importantísimas. Hay nuevos modelos de negocio que... Totalmente. Entonces, todas son muy importantes. Lo que sí es un hecho es que a medida que tú logras vender más o crecer más o duplicar una compañía, todas las demás áreas se van a potencializar, ¿no? Entonces, algo importante es que los clientes no son del área comercial, los clientes son de la organización. Entonces, hay muchas recomendaciones ahí, como caminar los mercados y todo eso, ¿no? Ahora, ya hablamos de la parte operativa. ¿Y qué sigue con el liderazgo en temas comerciales? Porque tú y yo venimos de una época en donde el látigo era el elemento motivacional más efectivo, ¿no? En el momento, o la presión, o este estrés por el resultado. Pero bueno, las reglas cambian, los canales cambian, los consumidores cambian, los colaboradores también están en otra situación. Sí. ¿Qué tipo de liderazgo necesitan este entorno comercial ahora en las empresas? Sí, no, buenísimo. Pues mira, efectivamente, el látigo ya no jala. Eso es importante, ¿no? Yo creo que... Y ahí es donde es bien interesante, el liderazgo comercial depende de la capa en la que estés, ¿no? O en qué línea. Por ejemplo, es diferente un vendedor a un gerente que a un director. Entonces, ¿cuál es el típico error de las compañías? Tenía muy buen vendedor y lo hice muy mal gerente. O un buen gerente y lo hice mal director, ¿no? Entonces hay que entender qué liderazgo necesita cada quien, ¿no? El vendedor obviamente es muy táctico, es operativo, es cumplidor, todo esto. Pero ya cuando eres gerente, tu chamba es otra, ¿no? O sea, ahí la misión es primero inspirar y desarrollar a los demás. Un indicador que nosotros recomendamos en Ignite es, si hoy soy un gerente que tengo 5 vendedores, el primer indicador es cuántos de mis 5 logran su meta y logran crecer. Y ese indicador casi nunca no se usa. No se usa. Lo que usan en las compañías es, a ver, esa gerencia logró su meta o no. Pues sí la logró, pero nomás 2 cumplen su meta y el vendedor se metió a vender. Perdón, el gerente se metió a vender 2 y los otros 3 no. Entonces ahí es donde viene ese liderazgo, Elías, que tiene que hacer un gerente, ¿no? Después, el director comercial lo que tiene que hacer es un habilitador para que los gerentes tengan todas las herramientas para poder desarrollar a su gente, ¿no? Y ahí el liderazgo pues es otro también, ¿no? Eso es diferente, es el liderazgo del gerente, del director, y luego el director general tendrá otro tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, yo hago una pirámide de este tipo. En la medida que estamos más abajo, yo soy feo, pero pues es una analogía, ¿no? Del organigrama, yo tengo que ser más técnico, más táctico, y arriba tengo que ser más estratégico, más inspirador.
Entonces, el liderazgo ahora que yo recomiendo es pues inspirar a la gente y sobre todo saber que van de un punto A a un punto B, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va la compañía? Y no tiene que parar. O sea, una compañía no puede dejar de crecer, ¿no? El que no crece, decreces. Esa frase va a estar de toda la vida. Entonces tengo que estar inspirando a la gente y la tengo que llevar a otro punto, la tengo que llevar a otro lugar. Y ahí es donde viene mucho esta rueda en el que tengo que garantizar que mi equipo esté bien. ¿Sí? No, por eso el látigo de antes es, pues decían, oye, pues trabájate de lunes a sábado y no hay crisis que aguante 15 horas de chamba, pues ya no, o sea, sí hay que trabajar, pero ahora es diferente, hay que inspirar y preocuparse porque la gente esté muy bien. Entonces, pues el tema de salud, el tema deportivo, el tema del estudio, el tema del desarrollo, todas estas cosas son bien importantes, ¿no? Entonces el liderazgo es inspirador y tenemos que llevar a los equipos a otro lado, ¿no? Y entender que las habilidades de liderazgo son diferentes en cada una de las capas de la organización. Sí. Ahora, pues se anticipan muchos cambios, ¿no? En el mercado global, digo, estamos en medio de uno con las decisiones, tanto el tema arancelario, las amenazas del bloque asiático, que continúan las tensiones en Europa, ¿no? Finalmente hay fuegos o indicios de que habrá fuegos por todos lados, y eso afectará tanto el tema del consumo como el tema del suministro, los diferentes canales de distribución. Sí. ¿Cómo prepararse para eso? ¿Qué perspectiva nos puedes dar en ese sentido? No, buenísimo. Mira, la primera respuesta que te puedo dar es que siempre hay oportunidades. O sea, siempre hay oportunidades, ¿no? Entonces, yo primero a los alumnos les recomiendo que se conviertan, que digo, a lo mejor no tengo que recomendárselos porque digo, mi hija también estudia aquí y sé el nivel de profesionalismo que hay, pero es que sean ciudadanos mundiales, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Cómo ser ciudadano mundial? Pues obviamente es lógico, ¿no? Los idiomas que manejo, si soy multicultural, si me puedo adaptar o no. Entonces, en medida que yo sea un ciudadano mundial, puedo aprovechar las oportunidades porque siempre va a haber, ¿no? Te pongo un ejemplo ahora que venían estos aranceles que finalmente no llegaron. Sí, no llegaron. Pero que hay que aprender ahí, Elías, es la mayoría de compañías mexicanas exportan, las exportadoras, el 80% se va a Estados Unidos, ¿no? Entonces, oye, si ya te sacaron un susto de este tipo, pues hay que aprender, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahora en Ignite es, nos trajimos a un muy buen amigo de España, que él lleva muchas marcas mexicanas, entrando por España, luego las lleva a toda Europa. Oye, ¿qué se necesita para participar en Europa? Y es más fácil de lo que parece. Pero pues obviamente pues lo fácil pues es irte pues, aquí a Texas y pues bien a gusto, ¿no? Pues 2 horas de vuelo, ¿no? Con los paisanos, ¿no? Ahí te encuentras a medio mundo, ¿no? Pero pues se trata de realmente leer, por eso este primer entorno de lo global, luego mi industria y luego mi desempeño, para ver qué está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, siempre vas a encontrar una oportunidad, o sea, siempre la va a haber. Se hubiera cerrado Estados Unidos, pues bueno, pues está Europa, está Sudamérica. Simplemente si tú sumas los países centroamericanos, de Guatemala a Panamá, pues, prácticamente es una tercera parte de México, ¿no? Algunos países tienen mayor ingreso per cápita que México, como es Costa Rica y Panamá, pero pues no los aprovechamos, ¿no? Entonces yo te diría, no hay forma que no existan oportunidades. Entonces si estamos preparados, siendo ciudadanos y empresas de clase mundial en la medida que se pueda, te va a ir muy bien, siempre, o sea, no hay forma, ¿no? Así de sencillo. Te cierra una puerta y abres otra. Abres la otra, por eso es bueno ver los canales, las geografías para tener estas oportunidades ahí bien detectadas, ¿no? Y yo digo, cuando haces una buena estrategia comercial basada en tus clientes actuales, canales actuales, siempre lo que yo les recomiendo a las organizaciones, hagan 1 o 2 locuras o cosas diferentes, que es una velita que vas a tener ahí prendida, que cuando pasa esto, pues ahora sí que la exponencias, ¿no? Sí, o prueba, ¿no? O sea, arriésgate, no va del todo, pero ten dispuesta una parte, ¿no? De tu operación como para probar cosas diferentes. Exactamente, que esa puede ser una de las salidas, ¿no? Pero en todas las crisis, si tú te fijas, la mayoría de las fortunas y cosas nuevas que han salido salen de las guerras y de las crisis. Entonces,
pues yo diría no tengamos miedo, ¿no? No tengamos miedo. O sea, no hay que apanicarse, simplemente la única forma en que bajas una ansiedad hasta en la vida personal y en una empresa es estar analizando y actuando, ¿no? Lo peor es cuando no haces algo, entonces pues ya no sabes ni qué onda, pero oportunidades va a haber y va a seguir. O sea, esto no para. Oye, Luis, qué interesante. La verdad es que nos puede llevar horas y horas a hablar. Además es un tema que tenemos en común y nos apasiona, sí. ¿No? Temas comerciales y mercadológicos. A mí me parece, y a manera de concluir, me parece que no se pudo explicar de mejor manera este enroque de la mercadotecnia con el tema comercial. Y ahora que viene todo este tema de análisis de datos y lo que decías hace rato, estas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial que me puede ayudar en el data collection, pero también en el data analysis, ¿no? Porque a veces, pues sí, soy bueno para analizar, pero no... mis fuentes de datos no son las idóneas, entonces no tengo carnita, ¿no? Exacto. La cual, ¿no? Entonces, que ese es un esquema muy común en nuestras empresas. Pues me parece que como reflexión es decir, oye, estamos en el mismo entorno, ¿no? En donde tiene la misma relevancia, una estratégica, otra llevar a la práctica esa estratégica y este pilar o esta columna que nos soporta, en donde nos va a decir si efectivamente nuestra estrategia fue la idónea, si nuestras actividades fueron las adecuadas para cumplir con la estrategia, ¿no? Totalmente, sí. Y esta tecnología te va a ayudar a cortar tiempos y hacerlo de forma más eficiente y ¿por qué no? Para tener una mejor calidad de vida de tu gente y de tuya, si eres el líder, sí, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Por ejemplo, algo así súper sencillo. Cuando vas a visitar un cliente, un distribuidor, socio comercial o nosotros mismos como consultores cuando visitamos alguna compañía, pues redactar una minuta pues era una novela, ¿no? Pero ahora hay varias aplicaciones, pues la dejas ahí en medio y te toman unas minutos de maravilla. Ya nomás tienes que revisarlas, que estén bien y palomita, te estás ahorrando pues prácticamente a lo mejor una hora y media y eso lo sumas todos los días, es bien interesante, ¿no? O no sé, si tienes alguna idea de negocio, pues la vas guardando en algún proyecto, ¿no? Dentro del chat GPT y le vas dictando y a lo mejor te lo va construyendo esas ideas que, bueno, a los que escribimos, pues después era difícil llegar a escribir y en la mañana y bueno, ahora pues vas en el carro, se te ocurre una idea, algún esquema nuevo, pues se lo dictas y ya tendrás tus sesiones para analizar todo lo que se te viene ocurriendo. Entonces, la tecnología es una maravilla, o sea, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? No nos va a sustituir, ni va a desaparecer, ni va a haber androides que vendan, y eso, bueno, no sé, pero digamos que el ADN sigue siendo el mismo, nada más exponenciado, ¿no? Como cuando salió la calculadora, pues te ayuda, pues úsala, ¿no? Usa la tecnología y animémonos a usarla, es una maravilla, ¿no? Claro, por supuesto. Pues la verdad es que estoy muy agradecido contigo, Luis, por compartir tus conocimientos, tu experiencia y sobre todo por esta parte de orientación, pues ahora sí que estratégica, como decías tú, vamos poniendo la estrategia por encima de otras cosas en la empresa. Seguramente habrá más oportunidades para ya profundizar en algunos temas en específico que finalmente pues tenemos ahí la oportunidad de compartir y además abogar por ellos en el tema de la empresa. Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido tu tiempo, que sabemos que eres un hombre muy ocupado, con ahí muchas, como dicen, muchas puertas abiertas de todos lados, lo cual indica que de la calidad de persona y además de profesional que eres. Te agradezco mucho que nos consideres, te agradezco, no es la primera vez que nos visitas y por supuesto pues reiterarte que esta es tu casa y te esperamos en futuras ocasiones. Gracias por tus conocimientos. No, muchas gracias a ti, Elías, y siempre estoy a sus órdenes y también cualquiera de tus alumnos de aquí que necesite apoyo, a mí me encanta ayudar y para mí es un orgullo estar en una institución como ustedes y ser tu amigo y colega. Gracias, Luis. Aprovechando, tómenle la palabra a Luis, ahí estarán sus datos de contacto, por favor, para que puedan
en lo particular, ya sea platicar sobre este tema, extendernos, o ya en forma hacer una consulta. Y también pedirles de favor que se suscriban a nuestros canales, tanto YouTube como Spotify, en donde podrán ver y distribuir este contenido, y asimismo también que nos sigan en nuestras redes. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Buenas tardes. Estamos entre charlas y negocios.